probando. Uno, 2, 3, probando. ¿Se escucha bien? Ok. Bueno, entonces... Jeje, buenas. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos en esta noche? ¿Están tranquis? ¿Va todo bien? ¿Todo chill? Mm, mm, mm. No sé si ya hay alguien por ahí. Y si quien esté sea alguien que sea nuevo o alguien que ya esté de por acá. Pero bueno, presento la dinámica de la noche. Es un ratito de lectura. Estos últimos días, más o menos por estas horas, hemos estado leyendo un libro que se llama Azteca. Es como una novela, más o menos, pero basada en la historia de México, prácticamente a principios de la conquista o algo así. Entonces, seguimos la historia de un azteca al que entrevistaron, que de hecho no le gusta mucho que le digan azteca. Él cree que el término para él sería me mexicatl o algo así, que sea como mexica o algo parecido. Y pues ha estado como que contando su historia por petición de un rey hacia un obispo para que entrevistara a las personas. Y este obispo se ha sentido muy ofendido por las palabras que salen de la boca de digamos, este indígena entrevistado, podríamos ponerlo así. Pero a pesar de, vamos en donde pues le pidió una segunda carta de la continuación de la historia y pues es donde vamos. Entonces, no sé si ya haya llegado los que estuvieron el día de la lectura del día de ayer para saber si es buena idea comenzar o si podríamos esperar un poquito más si es que quieren continuar con la lectura. Si hay alguien nuevo que no estuvo estos días, este, déjenme decirles que, pues no, no soy el mejor, digamos, leyendo. Realmente no acostumbro a leer mucho. Este libro es un poco extenso. No estoy tan acostumbrado a leer así. Hemos estado leyendo de alrededor de unas 15 a 20 páginas por día. Y me gustaría ya hoy avanzar unas poquitas más, por lo menos a terminar el capítulo que sigue. Y pues no sé, este, la verdad sí me gustaría ver si llega alguien más o no para dar comenzada la lectura del día de hoy. Así que si llega alguien nuevo, pues sí, una disculpa. Más por el tipo de lectura que es. Se menciona muchos nombres en náhuatl. Creo que era náhuatl, el lenguaje. Así que es en las partes que me van a escuchar trabarme más, pero tampoco lo voy a poner como excusa porque yo realmente también me trabo en lecturas normales. Así que si, si eso los distrae un poco, mis disculpas. Mi intención sería que pues tengan un ratito así tranqui, de chill, escuchando una lectura de fondo
Puede que por allá aparezca uno que otro amigo mío y me termine distrayendo un poquito de la lectura, pero eso le agrega un tono más divertido. Un tono, pues, interesante. Así que, bueno, ya dado el contexto del por qué es el directo de hoy, la, la presentación, digamos, creo que podríamos comenzar con la lectura de hoy. Voy a intentar que sea lo más relajante también. Si desean escucharla para poner atención, adelante. Cualquier comentario a mitad de la lectura es bienvenido. Aunque sí advierto, me distraigo fácilmente, así que van a notar que si comentan algo puede que me cuatrapee un poco más. Pero pues si tienen algo que decir, sí, son libres de decirlo. y, y eso, si les da ganas de dormir, por mi bien, bien podrían tomarlo como un cuento antes de dormir. Eso sí, no me hago responsable de lo que sueñen, dado que algunas partes de este libro que hemos leído han sido un poco, en algunas partes subidas de tono, en otras partes un poco gore, podríamos decirlo, por la cultura que era esta y por ciertos acontecimientos que ha narrado el entrevistado. Este, fuera de eso, sí está interesante el cómo se narra la historia. Y pues eso. Así que si quieren mimir, utilizar esto para mimir mientras están ahí acostados, tener algo para escuchar, pues bien puedo servir para. No me ofendo si se duermen. Al contrario, se siente que estamos en confianza. Es como si yo les contara un cuento antes de mimir. Así lo digo. Así que ahora sí, dichos, dicho sea, dicho sea lo que tenía que decir, podemos dar comenzada la lectura. Y como pueden ver, vamos en la página número 51. Ya llevamos algo avanzaditos en los 3 días que llevamos. El contexto de esta parte es que llevaron al joven, ¿cómo se llamaba? Se me fue el nombre. Se me fue el nombre del niño. Bueno, es el anciano que está contando su anécdota de cuando era pequeño. Y pues fue a Tenochtitlan. Y pues es como que está contando todo lo que está viendo, todo lo que le asombra ya que es su primera visita. Él venía de otro lugar que se llama, ¿cómo se llamaba? So, sa- se me olvidó. Déjenme ver si encuentro el último texto donde mencionaba de dónde venía. Shaltocan, ya me acordé. De Shaltocan se llama el lugar de donde él fue hacia Tenochtitlan. Entonces, continuamos la lectura a partir de este punto. Entonces, es de todas partes llegaban sacos fardos de maíz, frijol, algodón y hacinados, y granizando los guaxolome vivos, esa ave doméstica negra y esponjada que ustedes llaman gavilla pavo, y canastas de sus huevos, jaulas de los comestibles de chichi, perros pelones y mudos, ancas de venados, de conejos, de carne de berraco, jarras llenas de agua dulce y clara de la savia del maguey o de la fermentación blanca y espesa de este jugo,
la bebida que emborracha llamada Octli. Cuando mi padre estaba haciendo notar estas cosas y diciéndome sus nombres, una voz lo interrumpió. Por solo 2 semillas de cacao, mi señor, te diré los caminos y los días que moran más allá del día de nombre de tu hijo Mixtli. Que realmente, abro un paréntesis, este, eso de el día del nombre de tu hijo Mixtli es porque acaba de cumplir la mayoría de edad en el punto en el que prácticamente ya recibe un nombre de adulto. En su cultura prácticamente cuando eran pequeños se les ponía el nombre de el mes en el que nacieron. A Mixtli, antes de que le dieran su nombre, en su infancia fue llamado Siete Flor, a lo que su padre de vez en cuando también le llamaba con algún apodo como Chapulín, le decía de cariño. Ya en cuanto cumplió su mayoría de edad, él comenta que a partir de ahí su padre ya nunca más lo volvió a decir Chapulín. Lo hablaba por su nombre, que era su nombre de adulto, que es Mixley. Bueno, Mixley, resumido, es un poco más largo. Bueno, cierro paréntesis. Mi padre se volvió a la altura de su codo, y no más alto que este estaba parado un hombre que parecía una semilla de cacao. Solo llevaba puesto un maxtlatl, taparrabo, andrajoso y sucio, y su piel era exactamente del color del cacao, de un pardo oscuro. Su rostro, también como el cacao, estaba surcado de arrugas. Quizás fue más alto en otro tiempo, pero entonces estaba encorvado, encogido y arrugado, y nadie hubiera podido precisar su edad. Ahora que lo pienso, se veía más o menos como yo ahora, extendiendo su mano con la palma hacia arriba, como lo haría un chango, volvió a decir: solo 2 cacaos, mi señor. Mi padre negó con la cabeza y cortésmente le dijo: para conocer el futuro, irá a un Tlachtopaytuan, un vidente que ve en la lejanía. ¿Has visitado alguna vez a uno de esos videntes que ven en la lejanía?, preguntó el hombrecillo. ¿Y ha podido reconocer en ti inmediatamente a un maestro cantero de Xaltocan? Mi padre lo miró con sorpresa y farfulló: tú eres un vidente, tienes la verdadera visión. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué voy lleno de harapos con mi mano extendida? Porque digo la verdad, y la gente hace poco aprecio de esta. Los videntes comen los hongos sagrados y sueñan sueños para ti, porque los pueden cobrar más por sueños, porque ellos pueden cobrar más por sueños. Mi señor, el polvo de la cal está incrustado en las coyunturas de tus dedos, pero tus palmas no están encallecidas por el uso del martillo o del cincel del escultor. Ya ves, la verdad es tan bárbara que hasta podría regalar. Yo me reí y mi padre también, y le dijo: eres un viejo embaucador y divertido, pero nosotros tenemos muchas cosas que hacer en otra parte. Esperad, dijo insistiendo el hombrecillo. Se agachó para escudriñar mis ojos, aunque no necesitaba encogerse mucho. Yo le miré fijamente. Estoy seguro de que el viejo pordiosero y embaucador había estado cerca de nosotros cuando mi padre me compró el cono de nieve, y habiendo escuchado la mención de mi significativo 7º cumpleaños, nos tomó por rústicos campesinos de una gran ciudad, fáciles de ser timados por él. Sin embargo, mucho más tarde, los sucesos me hicieron recordar las palabras exactas que dijo. Escudriñó mis ojos y murmuró: cualquier vidente puede ver muy lejos a través de los caminos y los días. Aun cuando él vea algo que va a pasar verdaderamente, está remoto en distancia y tiempo, y nada beneficia o amenaza al vidente como el vidente mismo. Sin embargo, el tonali de este niño es ver las cosas y hechos de este mundo, verlas cerca y llanamente, así como el significado que encierran. Se enderezó. Al principio pareciera un impedimento, niño. Al principio eso parecerá un impedimento, niño, pero
Esta clase de corta visión podría hacerte discernir las verdades que los videntes que ven en la lejanía no distinguen. Si pudieras sacar ventaja de este talento, te harías rico y poderoso. Mi padre suspiró pacientemente y buscó dentro de su morral. No, no, le dijo el hombre. No he profetizado riquezas o fama a tu hijo. No le he prometido la mano de una bella princesa o la fundación de un linaje distinguido. El niño Mixley verá la verdad. Sí, desafortunadamente para él, dirá también la verdad de lo que vea, y esto acarrea más frecuentemente la calumnia que la recompensa. Por una predicción tan ambigua, mi señor, no pido gratificación. Toma esto de todas formas, viejo, dijo mi padre presionando sobre su mano una semilla de cacao, solamente para que ya no nos predigas nada más. En el centro de la ciudad había poco tránsito comercial, pero todos los ciudadanos no ocupados en negocios urgentes habían empezado a congregarse en la gran plaza para la ceremonia de la que mi padre había oído hablar. Preguntó a un transeúnte de qué se trataba y éste le respondió: la dedicatoria a la Piedra del Sol, por supuesto, para celebrar la dependencia de Tlatelolco. La mayoría de la gente congregada allí eran plebeyos como nosotros, pero también bastantes pipilitín como para haber poblado una ciudad solo con nobles puros. De todas formas, mi padre y yo habíamos llegado a propósito temprano, aunque había tanta gente en la plaza como los pelos tiene un conejo. No llegaban a llenar totalmente esta área amplia. Teníamos suficiente espacio en el cual movernos y mirar hacia varios puntos. En aquellos días, la plaza central de Tenochtitlan, Insem Anáhuac, Yoyotli, el corazón del único mundo, no tenía ni la mitad del bellísimo esplendor que llegaría a ver en mis vistas posteriores. En mis visitas posteriores, perdón. El muro de la serpiente no había sido construido todavía para circuncidar esta área. El venerado orador Axayacatl todavía vivía en el palacio que había sido de su difunto padre Moctezuma, mientras uno nuevo sería construido para él. Diagonalmente, al otro lado de la plaza, la gran pirámide nueva, empezada por el primer Moctezuma, estaba todavía sin terminar. Sus maros de piedra inclinados y las escaleras con pasamanos de serpientes terminaban bastante por encima de nuestras cabezas. Y más arriba se podía atisbar la pequeña pirámide primitiva, que más tarde sería totalmente cubierta y agrandada. Sin embargo, la plaza era lo suficientemente maravillosa para un niño campesino como yo. Mi padre me dijo que mi padre me dijo que una vez él había cruzado en línea recta, la había medido pie sobre pie y que medía casi 600 pies de hombre desde el norte hacia el sur y desde el este hacia el oeste. Tenía el piso de mármol, una piedra más blanca que una piedra caliza de Chaltocán, y estaba tan pulida y brillante como un texcali espejo. Mucha de la gente que estaba allí ese día tuvo que quitarse las sandalias y andar descalza, porque estas eran de una clase de piel muy fina y resbaladiza. Las tres amplias avenidas, que eran lo suficientemente anchas como para que caminaran 20 hombres, hombro con hombro, partían de allí, de la plaza, y se perdían a lo lejos hacia el norte, el oeste y el sur, para convertirse en los tres caminos de puentes, igualmente anchos, que se dirigían hacia la tierra firme. La plaza, en aquel entonces, no estaba tan llena de templos, altares y monumentos como lo estaría 2 años más tarde. Como lo estaría años más tarde, disculpe. Pero ya había modestos teocaltín, conteniendo estatuas de los dioses principales. También estaban allí las cremalleras en donde se mostraban las calaveras de los más distinguidos Xochimilque, que había sido sacrificados uno uno a otro, perdón, que habían sido sacrificados a uno o a otro de esos dioses.
En aquel lugar estaba la soleta privada del venerado orador, en donde se jugaban los juegos rituales de Tachli. Ya estaba también la casa de canto, que contenía habitaciones confortables y cuartos para prácticas musicales para los más distinguidos músicos, cantantes y danzantes que durante los festivales religiosos representaban en la plaza. Un momentito, voy a tomar agüita. Continúo. Perdón, me perdí. Oh, no puedo perder. Ah, estamos. Ahora sí. La casa de canto no fue totalmente destruida como otros de los edificios de la plaza y del resto de la ciudad. Fue restaurada y es ahora, por lo menos hasta que su iglesia catedral de San Francisco sea terminada, la residencia de su obispo y su principal centro diocesano, en donde estamos sentados en este momento, mis señores escribanos. Era una de las habitaciones de la casa de canto. Mi padre supuso muy correctamente que a la edad de 7 años no estaría extasiado con las reliquias religiosas o arquitectónicas. Así es que me llevó al edificio despatarrado que estaba en la esquina sudeste de la plaza. Este daba morada a la colección de animales y pájaros salvajes del Huaytlatóani, aunque todavía no contaba con una colección tan extensa como la tuvo en años posteriores. Había sido empezada por el difunto Moctezuma, quien tenía intención de exhibir públicamente un espécimen de cada uno de los animales de tierra y aire que se pudieran encontrar en todas las tierras. El edificio fue dividido en incontables habitaciones. Unas eran meros cubículos y otras grandes cámaras. Una gamela mantenía una continua corriente de agua para vaciar los excrementos fuera de las habitaciones. Cada habitación se abría sobre un pasillo para los visitantes, pero había una separación hecha por una red. En algunos casos tenían fuertes barras de madera como medida de protección. Había una habitación individual para cada criatura o para aquellas especies, que, aunque distintas, podían convivir amigablemente. ¿Acostumbraban a hacer tanto ruido? Le pregunté a mi padre gritando entre los rugidos, chillidos y gritos. No lo sé, me dijo, pero en ese momento algunos de ellos están muy hambrientos, porque deliberadamente no se les ha dado de comer por algún tiempo. Va a haber sacrificios en la ceremonia y los despojos serán enviados aquí, como comida para los pelinos, los coyotín y los sopilotín. Sopilotín, ajá. En esos momentos estaba viendo el animal más grande de nuestras tierras, el tapir, feo, voluminoso y perezoso, que meneaba su hocico prensible hacia mí, cuando una voz familiar dijo: Maestro cantero, ¿por qué no le enseña al hijo la parte de los tecuatín? Era el hombrecillo parduzco y encorvado con el que nos habíamos encontrado antes en la calle. Mi padre le echó una mirada exasperada y le preguntó: ¿Nos viene siguiendo, viejo molón? Se encogió de hombros. Solamente arrastré mis ancianos huesos hasta aquí para ver la dedicación de la piedra del sol. Entonces, gesticulando hacia una puerta cerrada que estaba al final del pasillo, me dijo: Ahí, mi niño, hay un verdadero espectáculo. Animales humanos, mucho más interesantes que estos meros brutos. Una mujer tlacastali, por ejemplo. ¿Sabes qué es una tlacastali? Es una persona completamente blanca, piel, pelo y todo, a excepción de sus ojos que son rojizos. Y también hay ahí un enano que tiene solamente media cabeza, que come. Chits, dijo mi padre severamente. Este es un día de regocijo para el niño. No quiero que se ponga enfermo viendo esos desgraciados monstruos. Ah, bueno, dijo el viejo. Hay quienes disfrutan viéndolos deformados y mutilados. Sus ojos brillaron al mirarme, pero los de Quantín
están todavía aquí, joven Ixtli, para cuando tú hayas madurado y veas lo suficientemente superior como y seas lo suficientemente superior como para mofarte de ellos sin bromarlos. Y me atrevería a decir que habrá más curiosidades para entonces en la parte de Tecuani, sin duda mucho más entretenidos y diversos para ti. ¿Quiere callarse?, rugió mi padre. Perdona, mi señor, dijo el viejo encorvado encogiéndose todavía más. Déjame enmendar mi impertinencia. Es casi mediodía y la ceremonia empezará muy pronto. Si vamos ahora y encontramos buenos lugares, quizá pueda explicaros a ti y al niño algunas cosas que de otra manera probablemente no entenderías. La plaza estaba desbordantemente llena y las gentes se rozaban hombro con hombro. Nunca hubiéramos llegado tan cerca de la Piedra del Sol si no hubiera sido porque cada vez en el último momento llegaban más y más nobles altivos en sillas de manos de dorada tapicería, cargadas por sus esclavos. La muchedumbre de clase media, baja se dividía, sin ningún murmullo, para dejarles pasar, y el viejo audazmente se pegaba como una anguila a ellos siguiéndolos, con nosotros detrás hasta que estuvimos casi al frente de la hilera de notables palaciegos. No habría podido ver nada si mi padre no me hubiese levantado y acomodado en uno de sus hombros. Él miró abajo hacia nuestro guía y le dijo: también a usted lo puedo alzar, viejo. Gracias por tu consideración, mi señor, dijo medio sonriendo, pero yo soy más pesado de lo que parezco. La Piedra del Sol era el centro de atención de todas las miradas, y se sentaba para esta ocasión en terraza en medio de las dos amplias escaleras de la inacabada gran pirámide. Estaba cubierta a nuestra vista por un manto de algodón de deslumbrante blancura, así es que me dediqué a admirar los nobles que llegaban. Sus sillas de mano y sus trajes eran algo digno de verse. Hombres y mujeres por igual. Llevaban mantos completamente entretejidos de plumas. Algunos eran multicolores y otros solamente de un resplandeciente color. El cabello de las mujeres estaba teñido de púrpura, como era la costumbre en un día como este, y sostenían sus manos en alto para lucir brazaletes y anillos que festonaban sus dedos. Aun así, los hombres llevaban más adornos que las mujeres. Todos llevaban diademas o bolas de oro y ricas plumas sobre sus cabezas. Algunos llevaban medallones de oro colgados al cuello con eslabones y brazaletes de oro en los brazos y en las pantorrillas. Otros llevaban tapones de oro de ornato y joyas que atravesaban los lóbulos de sus orejas o de sus narices, o el labio inferior o todos a la vez. Aquí llega el gran tesorero, dijo nuestro guía. Cuiacuatl, mujer serpiente, quien es el segundo mando después del venerado orador. Me giré, ansioso por ver a la mujer serpiente, a quien supuse una curiosidad como esos animales humanos que no me habían dejado ver, pero no era más que otro Pili, un hombre que solo se distinguía por estar ataviado mucho más vistosamente que los demás nobles. El pendiente que atravesaba su labio inferior era tan pesado que tiraba desde hacia abajo, dándole una expresión a su rostro como si estuviera haciendo pucheros. Era un pendiente taimado, una miniatura de una serpiente en oro, hecha de tal manera que meneaba y sacaba su pequeña lengua cada vez que el señor tesorero se sacude en su silla. Nuestro guía se rió de mí. Él había notado mi desilusión. Mujer serpiente es solamente un título, niño, no una descripción, me dijo. Cada gran tesorero siempre ha sido llamado Cuiacuatl, aunque probablemente ninguno de ellos podría decirte por qué. Mi teoría es que ambas, serpientes y mujeres, se enroscan apretadamente a cualquier tesoro que puedan retener. Se pasó. Entonces, el gentío congregado en la plaza que hasta entonces había estado murmurando dejó de hacerlo, y el Hueytlatoani en persona acababa de aparecer. De alguna manera había llegado sin ser visto y había estado escondido de antemano en algún lugar, porque de repente apareció parado a un lado de la velada piedra sol. El rostro de Axayacatl
Estaba oscurecido por los adornos, tapones en los lóbulos de las orejas, tapón en la nariz y ensombrecido por el gran penacho de plumas rojo fuego de guacamaya que ceñía totalmente su cabeza y le caía de hombro a hombro. Tampoco era muy visible el resto de su cuerpo, su manto de plumas verde oro de papagayo que le caía totalmente hasta los pies. En su pecho llevaba un medallón grande y laboriosamente intrincado. Su maxtlatl era de rica piel roja. En sus pies llevaba sandalias aparentemente de oro puro, atadas hasta la altura de las rodillas con lazos dorados. La cumbre era que todos los que estábamos congregados en la plaza, la costumbre, perdón, era que todos los que estábamos congregados en la plaza debíamos saludarle con tlalcualistli, tlalcualistli, el gesto de reirarse tocando con un dedo la tierra y luego llevado a nuestros labios, pero simplemente no había suficiente espacio para hacerlo. El gentío emitió una especie de fuerte murmullo en imitación de sonidos de beso. El venerado orador Axayácatl devolvió el saludo silenciosamente, inclinando el espectacular penacho de plumas rojas y levantado hacia lo alto de su mazo de caoba y oro. Entonces fue rodeado por una orden de sacerdotes, quienes con sus vestiduras sucias y negras, sus rostros ennegrecidos y encruzados de mugre, y sus largos cabellos ensangrentados y enmarañados, hacían un sombrío contraste con la grandiosidad de las vestiduras de Axayácatl. El venerado orador nos explicó el significado del piedra sol, mientras los sacerdotes cantaban oraciones e invocaciones cada vez que él hacía pausa para respirar. No puedo recordar ahora las palabras de Axayácatl y probablemente no las entendí todas en aquel momento, pero la esencia era esta. Aunque la piedra del sol tenía grabado al dios sol Tonatiuh, este tenía que compartir los honores con el dios principal de Tenochtitlan, Huitzilopochtli, Huitzilopochtli, Chupa, Huitzilopochtli, Chupamirto del Sur. Ya he dicho cómo nuestros dioses podían tener nombres y aspectos diferentes. Pues bien, Tonatiuh era el sol, y el sol es indispensable, ya que toda la vida en la tierra perecería sin él. Nosotros los de Xaltocán y la gente de muchas otras comunidades estábamos satisfechos de venerarlo como el sol. Sin embargo, parece obvio que el sol necesita nutrirse para tener fuerza y así poder continuar sus labores diarias. ¿Y qué podríamos darle para vitalizarlo e inspirarlo más? Que estuviera a la altura de lo que él nos daba, solamente la misma vida humana. Por lo tanto, el bondadoso dios Sol tenía otro aspecto de ferocidad. El dios de la guerra, Huitzilopochtli, quien nos guiaba a nosotros, los mexica, en todas nuestras batallas, para saquear y procurar prisioneros para este necesario sacrificio. Era bajo este aspecto austero de Huitzilopochtli como el dios más venerado, más reverenciado aquí en Tenochtitlan, porque aquí era donde todas nuestras guerras se planeaban, se declaraban y donde se reunían todos los guerreros. Bajo otro nombre, el de Tezcatlipoca, espejo humeante, el sol era el dios principal de nuestra nación vecina de los Acolhua. Yo he llegado a sospechar que en otras naciones innumerables que nunca he visto, incluso en algunas más allá del mar donde ustedes los españoles llegaron, veneran igualmente a este mismo dios sol, naturalmente llamándole por algún otro nombre, de acuerdo como ellos lo ven, sonriente o ceñudo. Esto me recuerda a los egipcios, me recuerda un poco a los egipcios que también adoraban al sol. Con cierro paréntesis. Mientras el Huaytlatán iba hablando, mientras los sacerdotes seguían cantando una monodía y cierto número de músicos empezaban a tocar flautas, huesos hendidos y tambores de cuero, nuestro viejo guía, el hombre de color cacao, nos contaba privadamente la historia de la Piedra Sol. Al sudeste de aquí está la nación de los Chalca. Cuando fue sometida por el difunto Moctezuma y dicha nación vasalla,
Hace 22 años, los Chalca fueron naturalmente obligados a pagar tributo a los victoriosos mexicas. Los jóvenes Chalca, que eran hermanos, se ofrecieron voluntariamente a tallar una pieza cada uno para ser colocada aquí, en el corazón del único mundo. Escogieron piedras parecidas pero diferentes temas y trabajaron aparte. Nadie más que ellos vio su propio trabajo. Seguro que sus esposas lo verían furtivamente, dijo mi padre, que tenía esa clase de mujeres. Nadie echó ni siquiera una mirada, repitió el viejo. Durante todos esos 22 años, cada uno de ellos esculpió y pintó su propia piedra. Y también, durante ese tiempo, ellos llegaron a la edad madura, y Moctezuma se fue al mundo del más allá. Luego, cuando terminaron sus obras separadamente, las envolvieron con heno y estrellas de fibra, y el señor de los Chalca reunió unos 1000 cargadores forzudos para transportar las piedras hasta aquí, a la capital. Gesticuló hacia el objeto que, todavía cubierto, estaba en lo alto de la terraza. Como podéis ver, la piedra del sol es inmensa, más de 2 veces la estatura de 2 hombres, y terriblemente pesada, el peso de 320 hombres juntos. La otra piedra era más o menos igual. Fueron traídas aquí a través de sendas escabrosas y hasta por donde no había senderos. Fueron deslizadas sobre rodillos de troncos, moviéndose despacio sobre varaderas y transportadas en grandes balsas a través de los ríos. Pensad solo el trabajo, en el sudor, los huesos rotos y en la cantidad de hombres que cayeron muertos cuando ya no pudieron jalar más o soportar los látigos de los capataces que los fustigaban. ¿Dónde está la otra piedra? Pregunté, pero me ignoró. Al fin llegaron a los lagos de Chalco y de Xochimilco, y cruzaron en balsas hasta llegar al camino puente que corre hacia el norte de Tenochtitlan. Desde allí no había más que un camino ancho y recto de no más de 2 carreras largas. Hasta aquí los escultores suspiraron con alivio. Tanto ellos como los otros muchos hombres ya habían trabajado muy duro. Sin embargo, esos monumentos tan difícilmente transportados estaban a la vista de su destino. La muchedumbre que nos rodeaba hizo un ruido. El grupo de hombres que ofrecía su sangre vital en ese día de la consagración de la Piedra Sol estaban en filas en ese momento. Y el primero de ellos ya ascendía los escalones de la pirámide. No parecía ser un guerrero enemigo cautivo. Era un hombre medio rechoncho, más o menos de la edad de mi padre, que llevaba puesto un blanquísimo taporrabo, y a pesar de vestirse maciliento e infeliz, iba voluntariamente desatado y sin que los guardias tuvieran que empujarle. Allí, parado en terraza, miró estoicamente mientras los sacerdotes columpiaban sus incensarios humeantes y hacían los gestos rituales con sus manos y sus bastones. Entonces, uno de los sacerdotes tomó el Xochimilco, gentilmente lo volteó y le ayudó a acostarse de espaldas sobre el bloque de piedra que estaba enfrente en el monumento velado. El bloque era una simple piedra a la altura de las rodillas, en forma más o menos como de una pirámide en miniatura. Así es que, cuando el hombre se acostó, estirado sobre la piedra, su cuerpo se arqueó de tal manera que su pecho sobresalió como si estuviera deseoso del cuchillo. Él estaba tendido a nuestra vista de costado, y a lo largo sus brazos y piernas eran asidos por 4 sacerdotes ayudantes, mientras que atrás de él estaba el sacerdote principal, ejecutor, sosteniendo el cuchillo de obsidiana negra, ancho y de forma casi plana. Antes de que el sacerdote hiciera algún movimiento, el hombre alzó su cabeza colgante y dijo algo. Se cruzaron algunas otras palabras entre ellos en la terraza. Entonces el Dramakaski, entregando el cuchillo a Axayacatl, cambió de lugar con él.
La multitud hizo un ruido de sorpresa y perplejidad. Esa víctima en particular, por alguna razón, se le concedió el gran honor de ser sacrificado por el Huey Tlatoani en persona. Axayácatl no titubeó ni tanteó. Tan experto como cualquier sacerdote, apuñaló el pecho del hombre exactamente sobre el lado izquierdo, justo debajo de la tetilla y entre las dos costillas. Luego hizo un tajo en el filo del cuchillo, girando la parte ancha en este para separar las costillas y poder hacer la herida mucho más ancha. Con la otra mano buscó dentro de la herida sangrante, sacó el corazón completo, todavía palpitante, y lo desgarró, perdiendo el entrelazado de sus vasos sanguíneos. No fue sino hasta entonces que el Xochimilco porfirió su primer quejido de dolor, un sollozo gimoteante, el último sonido de su vida, mientras el venerado orador sostenía en lo alto de este reluciente objeto rojo púrpura que todavía goteaba. Un Tlamacasqui, sacerdote, dio un tirón a un cordón oculto en alguna parte. El velo que cubría la piedra del sol cayó, y la multitud dio un grito concentrado de admiración. ¡Ay, yo! Axayácatl se volvió, levantando en lo alto el corazón de la víctima, y lo colocó en el centro exacto de la piedra circular, dentro de la boca tallada de Tonatiuh. Machacó y restregó el corazón hasta que no quedó nada de él en su mano, y no fue más que una mancha más sobre la piedra. Los sacerdotes me habían contado que una persona sacrificada generalmente vivía lo suficiente para ver lo que pasaba con su corazón, pero ese hombre no pudo ver mucho. Cuando Axayácatl terminó, la sangre y los pedazos de carne difícilmente eran visibles, pues la cara tallada del sol estaba pintada de un color semejante a la sangre del corazón. Estuvo bien hecho, dijo el hombre encorvado que estaba al lado de mi padre. He visto corazones que laten tan vigorosamente que han saltado de los dedos de los ejecutores, pero creo que este corazón en particular ya estaba roto. El Xochimilco yacía inmóvil, excepto por su piel que se contraía aquí y allá, como la piel de los perros cuando ya son atormentados por las moscas. Los sacerdotes quitaron sus despojos de la piedra y los dejaron tirados en la terraza, sin ninguna ceremonia. Mientras la segunda víctima ascendía, bregando los escalones, Axayácatl no hizo más honor a ningún otro de los Xochimilco, sino que les dejó el resto a los sacerdotes. Como la procesión continuó, cada corazón extraído de cada hombre para ingerir la piedra sol, yo miré atentamente ese objeto impotente para poder describírselo a mi amigo Tlatl, mi amigo Tlatl, quien ya había empezado a practicar para llegar a ser un escultor, tallando pequeños trozos de madera para convertirlos en muñecos. Y yo, reverendos frailes, si lo hubieran podido contemplar, la piedra del sol. Ya veo por sus caras que desaprueban la ceremonia de la dedicación, pero si ustedes hubieran podido ver esa piedra, aunque hubiera sido solamente una vez, se darían cuenta de que valió todo lo que costó el esfuerzo, años y vidas humanas. La pura entalladura estaba más allá de lo que se puede creer, pues esta era porfirido, una piedra tan dura como el granito. En el centro estaba el rostro de Tonatiuh. Sus ojos miraban fijamente, su boca estaba abierta, y cada uno de los lados de su cabeza había unas garras apretando los corazones humanos que lo nutrían. Después, y en círculo, estaban los símbolos de las cuatro épocas del mundo, las cuales procedían a la era en la que ahora vivimos, y alrededor de estos, en otro círculo, se encontraban los de nuestros 22 nombres de los días, y alrededor de ellos los glifos alternativos de piedraje y turquesa, las gemas más precisadas de todas las encontradas en nuestras tierras. Alrededor se encontraba otro círculo con los rayos del sol diurno alternando con las estrellas nocturnas. Todo esto cercado en su totalidad por dos esculturas de la serpiente de fuego del tiempo.
con sus dos colas rematando la parte de arriba de la piedra, sus cuerpos enroscándose alrededor de ella y sus cabezas encontrándose en la base, en una sola piedra. Este artista único había plasmado todo nuestro universo, todo nuestro tiempo. Tomo un poquito de agua. Continúo. Estaba pintada en colores bien delineados, meticulosamente aplicados en aquellos lugares precisos a lo que correspondía a cada uno. Sin embargo, la destreza real del pintor era más evidente donde no había color. El porfirido es una piedra compuesta por muchos fragmentos de otras, y estas incluyen mica, feldespato y cuarzo, que por sí mismas poseen diversos resplandores e intensifican cualquier otro color cerca de ellas. Donde quiera que estuviera empotrado uno de estos pedacitos cristalinos de roca, el artista lo dejó sin pintar. En aquel momento, cuando la piedra del sol estuvo en el resplandor del mediodía de Donatio, esas joyas pequeñitas y cristalinas parpadeaban hacia nosotros como una luz solar saliendo del brillante colorido. Este gran objeto parecía no tanto como si estuviera coloreado, sino más bien totalmente iluminado. Sin embargo, supongo que para creerlo tendrían que haberlo visto en toda su gloria original, o a través de los limpios ojos y la clara luz con la que yo lo besé en aquellos días. Quizá bajo el flujo de la mente de un niño pagano, todavía impresionable e ignorante. De todas formas, volví mi atención hacia nuestro guía, quien continuaba su interrumpida historia acerca de los penosos problemas para hacer llegar las piedras. Nunca antes el camino puente de Coyohuacán había sostenido un peso tan grande. Debido a esto fue cuando las poderosas piedras de los dos hermanos llegaron deslizándose sobre sus rodillos, una detrás de otra. Repentinamente, el camino puente se venció bajo el peso de la primera, y la piedra envuelta fue a dar al fondo del lago de Texcoco. Los cargadores de la segunda piedra, la piedra del sol que está aquí, se detuvieron a muy poca distancia de la orilla del puente roto. La piedra del sol fue puesta otra vez en una balsa, transportada por agua alrededor de la isla hasta la plaza. Esta es la única que se salvó para ser admirada por nosotros esta mañana. ¿Y la otra?, preguntó mi padre. Después de todo ese trabajo, ¿no pudieron hacer un pequeño esfuerzo más? Oh, así fue, mi señor. Los más expertos nadadores sumergieron una y otra vez, pero el fondo del lago de Texcoco es fangoso y quizás insondable. También utilizaron largas estacas para sondear, pero nunca pudieron localizarla. La piedra, como haya sido esculpida, debe haber caído de lado. ¿Cómo cuya ha sido esculpida?, repitió mi padre. Solo el artista puso sus ojos sobre ella. La piedra pudo haber sido mucho más grandiosa que esta. El viejo señalaba la piedra del sol. Pero nunca lo sabremos. Y nunca dijo el artista cómo había sido. Pregunté. No. ¿Y nunca dijo el artista cómo había sido? Pregunté. No, nunca. Persistí. Bueno, ¿y no podrían hacerlo otra vez? El trabajo de 22 años se me antojaba en aquel entonces, algo menos de lo que me parecía ahora. Quizás la hubiera podido hacer, pero ya nunca lo hará. Tomó ese desastre como una evidencia de su tonali, como un signo de que los dioses rechazaban su ofrenda. Él fue al que el venerado orador acaba de honrar, dándole la muerte florida por su propia mano. Este artista rechazado se dio a sí mismo para ser la primera víctima en sacrificio a la piedra del sol. Para la obra de su hermano murió mi padre, murmuró mi padre. Y, mientras tanto, ¿qué es de su hermano? Él recibirá honores, ricos presentes y el sin para su nombre, dijo nuestro guía. Sin embargo, él y todo el mundo se preguntará por siempre, ¿no será la piedra que yace en el fondo del lago de Texcoco, sin haber sido nunca vista, una obra mucho más sublime que esta piedra del sol?
En verdad que con el tiempo y el mito que engrandece lo desconocido, llega a ser un tesoro mucho más grande que la realidad tangible. La escultura perdida llegó a ser conocida con el nombre de In Hue- Hue- eh, Huehuetotetl, In Huehuetotetl, la piedra más venerable, y la piedra del sol llegó a ser vista solamente como su sustituto. El hermano que sobrevivió jamás esculpió otra obra. Llegó a ser un borrachón de Octli, una ruina lamentable, pero tuvo el suficiente respeto por sí mismo como para ofrecerse también en sacrificio en una ceremonia, antes de que cayera sobre su nuevo título de noble la vergüenza irremediable. Cuando llegó a su muerte clórida, su corazón tampoco saltó de los dedos del ejecutor. Vuelvo a tomar agüita. Por cierto que la piedra del dios Sol también se perdió hace 8 años, enterrada bajo los escombros, cuando el corazón del único mundo fue demolido por las lanchas guerreras, con sus cañones de balas, sus arietes y sus flechas de fuego. A lo mejor algún día su Ciudad de México será arrasada a su vez y la piedra del sol será descubierta brillando entre las ruinas. Incluso aquí en Ixnetla, quizás algún día también será la piedra más venerable. Mi padre y yo volvimos a casa esa noche en nuestro Acali, vuelto a cargar con las mercancías de trueque, conseguidas por el encargado de los fletes. Así le he narrado los sucesos más importantes, decaídos ese día de la celebración de mi 7.º cumpleaños y de mi nuevo nombre, de todos mis cumpleaños, y he tenido más de los normales. Creo que ese ha sido el que más he disfrutado. Y he tenido más de los normales. Creo que ese ha sido el que más he disfrutado. Me alegro haber visto entonces Tenochtitlan, porque nunca volví a verlo otra vez igual. No me refiero solamente al hecho de que la ciudad creció y cambió, ni que cuando regresé a ella estaba hastiado y no era yo un muchachito impresionable. Quiero decir que literalmente nunca volví a ver nada tan claramente con mis dos ojos. Ya antes les he narrado cómo había podido distinguir el diseño cincelado del conejo de la luna, la flor del atardecer en el crepúsculo, los detalles de las banderolas de Tenochtitlan, los intrincados dibujos de la piedra del sol. 5 años después de mi 7.º cumpleaños, ya no podía ver la flor del atardecer, ni aunque el dios celestial hubiera extendido un hilo desde la estrella hasta mis ojos. Metzli, la luna, en toda su redondez y brillante, vino a ser para mí solamente una blanca o amarillenta burbuja borrosa. Su círculo que antes había podido ver bien marcado fue una mancha indistinta en el cielo. En suma, desde la edad de los 7 años empecé a perder mi vista. Esto me convirtió en una especie de rareza, aunque en ningún sentido envidiable. Casi toda nuestra gente posee la aguda visión de las águilas y de los zopilotín, a excepción de unos cuantos que han nacido ciegos, o aquellos que han llegado a hacerlo por alguna enfermedad. Esa era una condición prácticamente desconocida entre nosotros. Y yo, que me avergonzaba de ello, no quería hablar de eso, y trataba de mantenerlo como un secreto doloroso. Cuando alguien apuntaba algo y decía, mira ahí, exclamaba, ah, sí, aunque sabía que debía entonar los ojos o escabullirme. La decreción rápida de mi clara visión no llegó de repente, sobrevino gradual, pero inexorablemente. Cuando tenía 9 o 10 años, podía ver tan claramente como cualquiera, pero quizás la distancia de 2 brazos solamente. Más allá de esa distancia, las cosas empezaban a ser confusas, como si las viera a través de un espejo de agua, pero distorsionado, digamos como cuando veía desde lo alto una colina a través del paisaje. Los contornos individuales se empañaban tanto que los objetos se fundían y confundían, y el paisaje no era más que la masa amorfa de color, como el excéntrico diseño de un zarape. Sin embargo,
por lo menos con un campo claro de visión hasta la distancia de 2 brazos de largo. Podía moverme con libertad sin caer encima de las cosas. Cuando necesitaba buscar algo en alguno de los cuartos de nuestra casa, lo podía encontrar sin tener que tentear, pero el alcance de mi visión continuó disminuyendo, y quizás a la distancia de un brazo de largo, cuando ya cumplí los 13 años, ya no pude disimular lo suficiente como para que este hecho pasara inadvertido a otros. Supongo que, en un principio, mi familia y mis amigos me consideraban simplemente torpe, desmañado o quizás estúpido, pero en aquel tiempo, con la perversa vanidad de la adolescencia, deseaba pasar más como un patán que como un inválido, aunque inevitablemente llegó a ser obvio para todos que estaba perdiendo el más importante de los 5 sentidos. Mi familia y mis amigos se portaron de distintas formas ante esa revelación sorprendente. Mi madre le echó la culpa de mi condición a la familia de mi padre. Parece ser que una vez que un tío, mientras estaba bebiendo oxi, tomó otra olla por error que contenía un líquido blanco similar y se lo tragó todo antes de darse cuenta de que era el poderoso cáustico Xocoyatl, que se usaba para limpiar y blanquear la piedra caliza del cieno novicio. Sobrevivió y nunca volvió a beber, pero quedó ciego para el resto de su vida, y de acuerdo con la teoría de mi madre, esa herencia lamentable había caído sobre mí. Mi padre no culpó a nadie ni especuló, sino que trató de consolarme, aunque demasiado cordialmente. Bien, siendo un maestro cantero, tu trabajo está cercano, Mixtle, y no te dará trabajo mirar con atención los detalles, las grietas delgadas y las hendiduras. Aquellos que eran de mi edad y los niños que como alacranes cavaban sus aguijones instintiva y salvajemente me gritaban: "Mira ahí". No, qué malos. Yo, achicando los ojos, decía: "Ahí, sí". ¿Verdad que es algo fantástico? Yo forzaba mi vista desesperadamente y decía: "Claro que lo es". Entonces ellos estallaban de risa y gritaban burlonamente: "No hay nada que ver ahí, Tosani". Otros, mis amigos íntimos, como Chimali y Tlatli, también hablaban algunas veces sin consideración. Mira, aunque rápidamente añadían: "Un mensajero veloz va corriendo hacia el palacio del señor Garza Roja y lleva un manto verde de las buenas noticias. Debe haber habido una batalla victoriosa en alguna parte". Mi hermana, Citlini, dijo poco, pero decidió acompañarme cuando tenía que ir a alguna distancia o lugares que no me eran familiares. Ella tomaba mi mano como si fuera solamente el gesto cariñoso de una hermana mayor, pero con discreción y presteza guiaba mis pasos alrededor de cualquier obstáculo que había en mi camino. Sin embargo, como eran los niños y como persistían en llamarme Tosani, pronto los adultos también lo hicieron, irreflexivamente y sin crueldad, hasta que finalmente todos, excepto mi padre y mi madre y mi hermana, me llamaron así. Incluso cuando ya me había adaptado a esa desventaja, me las arreglaba para no ser tan torpe. Otras personas que en realidad no se habían dado cuenta de mi poca visión me herían lanzándome ese apodo. Yo creí que el nombre que me habían dado, Mixtli, que significaba nube, irónicamente me había quedado mejor que antes, pero Tosani fui. El Tosani es un animalito al que ustedes llaman topo, que prefiere pasar su vida bajo la tierra, en la oscuridad. Cuando infrecuentemente emerge, es cegado por la luz del día, que cierra sus ojitos parpadeantes. Ni ve ni le importa ver. Sin embargo, a mí sí me importaba mucho, y por un largo tiempo de mi joven vida me compadecí a mí mismo. Nunca llegaría a ser un Tlachtli, jugador de pelota, con la esperanza de tener algún día el gran honor de jugar en la cancha personal del venerado orador del juego ritual dedicado a los dioses. Si llegaba a ser un guerrero, nunca tendría la esperanza de ganar el título de campeón. De hecho, me podría sentir protegido por algún dios si conservaba mi vida en el primer día de batalla. En cuanto a ganarme la vida y sostener mi propia familia, bueno, no quería ser cantero, pero ¿de qué otro trabajo sería capaz? En mi mente, jugueteé anhelante con la posibilidad de llegar a ser alguna clase de trabajador viajero.
Esto me podía llevar eventualmente hacia el sur, hacia la lejana tierra de los mayas, pues había oído que los físicos mayas conocían remedios milagrosos hasta para las dolencias de los ojos más desesperadas. Quizás allí podría ser curado y regresar a casa otra vez con los ojos brillantes de triunfo, pero como un invencible Tlaxcili ganador o un héroe guerrero, incluso como un campeón de alguna de las tres órdenes. Entonces, la oscuridad que me invadía pareció disminuir y detenerse a la distancia de mi largo brazo, de largo de mi brazo. En realidad no lo hizo, pero después de los primeros años, la disminución fue menos perceptible. Hoy día, sin la ayuda para mi ojo, no puedo distinguir el rostro de mi esposa más allá de la distancia de mi mano. Ahora que estoy viejo, poco importa, pero sí me importaba mucho cuando era joven. A pesar de todo, muy despacio y restringiéndome, me adapté a mis limitaciones. Aquel extraño hombrecillo en Tenochtitlan había dicho la verdad cuando predijo que mi tonali era mirar de cerca, ver las cosas de cerca y llanamente. Por necesidad tuve que andar despacio y detenerme frecuentemente. Así yo escudriñaba en lugar de ver. Cuando otros se apuraban, yo esperaba. Cuando otros tenían prisa, yo me movía deliberadamente despacio. Aprendí a diferenciar entre el movimiento premeditado y la mera emoción, entre la acción y la mera actividad. Entre otros impacientes, veían una aldea. Yo advertía a su gente. Donde otros veían gente, yo contemplaba a las personas. Donde otros echaban un vistazo a un extranjero, yo me aseguraba de verlo de cerca y después poder hacer un dibujo de cada línea de su rostro. Por tanto que hasta un artista tan diestro como Chimali exclamaba: por los dioses, Topo, has retratado al hombre en vivo. Empecé a notar cosas que creo que pasan desapercibidas a la mayoría de la gente, que no tiene ojos perspicaces. ¿Nunca han notado ustedes, señores escribanos, que el maíz crece más rápido de noche que de día? ¿Han advertido alguna vez que cada mazorca de maíz tiene un número par de hileras de granos? O casi cada mazorca, pero encontrar una con un número impar de hileras es mucho más raro que encontrar un trébol de 4 hojas. ¿Han observado alguna vez que ni siquiera 2 dedos, ni de ustedes, ni de toda la raza humana, tienen precisamente el mismo molde de espirales y de líneas arqueadas infinitesimamente grabadas en las yemas? Mis estudios pueden comprobarlo. Si no me creen, compárense a sí mismos, compárense unos a otros. Yo esperaré. Oh, yo sé que no hay significancia o provecho en que haya notado esas cosas. Fueron solamente detalles triviales en los que ejercité mi nueva disposición de ver de cerca y examinar atentamente todas las cosas. Sin embargo, la necesidad hace virtud, y la combinación de mi aptitud para copiar exactamente las cosas que veía me llevaron a interesarme finalmente por la escritura pintada de nuestro pueblo. No había una escuela en Xaltocan donde yo pudiera instruirme en esta recóndita materia, pero recogía cada pedacito de escritura que podía encontrar y lo estudiaba luchando por comprender sus significados. Pienso que la escritura numérica puede ser descifrada por cualquiera con facilidad. El glifo concha, cero, los puntos o dedos, unos, las banderas, veintes, los arbolitos, cientos. Pero recuerdo la emoción que sentí el día que llegué a descifrar la primera palabra pintada. Mi padre me llevó consigo al palacio un día que tenía que arreglar algunos negocios allí, para tenerme entretenido mientras hablaban en una sala privada. El gobernador dejó que me sentara en la entrada del vestíbulo y mirara el libro de registro de todos sus súbditos. Primero volví las páginas hasta encontrar la mía. 7 puntos, el símbolo de la flor, la nube gris. Luego cuidadosamente volteé otras páginas. Algunos nombres que me eran familiares los podía comprender tan fácilmente como el mío. No lejos de mi página estaba la de Chimali y naturalmente reconocí los 3 dedos.
los dos arcillos entrelazados que representan humo levantándose de un disco orlado con plumas. Yei, Echcatl, Pocuya, Chimal, tres viento, humeante, escudo. Voy a tomar un poquito de agua. Las pinturas que se repetían más frecuentemente eran fáciles de interpretar. Después de todo, solo teníamos 20 nombres de días. Sin embargo, me encontré de repente con que no había una repetición evidente de elementos en el nombre de Chimali y en el mío. En una página casi final, que había sido pintada recientemente, había 6 puntos. Luego, una forma como de lágrima. Y luego, el símbolo del pico de pato. Después, una cosa con 3 pétalos. Pude leerlo. Sabía lo que significaba. 6 lluvia, viento, flor. La hermana pequeña de Tlatli, que había celebrado su cumpleaños de dar nombre. No hacía más de una semana. Entonces, con menos cautela, empecé a voltar las tiesas páginas dobladas hacia atrás y hacia adelante, viéndolas por ambos lados, buscando más repeticiones y símbolos conocidos que pudiera unir. El gobernador y mi padre regresaron en el momento exacto en el que acababa de descifrar, aunque laboriosamente, otro nombre, o por lo menos eso creí. Con una mezcla de timidez y orgullo dije: discúlpeme, mi señor Garza Roja, ¿podría ser tan amable de si estoy en lo cierto? ¿Está escrito en la página el nombre de alguien llamado Dos Caña Amarillo Colmillo? Él me miró y me dijo que no decía eso. Debió de darse cuenta de mi decepción porque pacientemente me lo explicó. Ahí dice Dos Caña Amarilla Luz, que es el nombre de una de las lavanderas del palacio. El 2 y la caña son novios. Y amarillo, caustic, es fácil, pues se indica usando simplemente el mismo color. Y lo adivinaste, pero como lo adivinaste, pero Tlanixtelotl, luz, o para expresarlo con más claridad, el elemento de vista es más difícil. ¿Cómo se puede hacer un dibujo de algo tan substancial? En lugar de eso, hice el dibujo de un diente, Tlan, Tlanti, para representar que no lo que significaba, sino el sonido de Tlan al principio de las palabras y después el dibujo de un ojo. Ixteloloi, que sirve para hacer más claro todo el significado. ¿Lo entiendes ahora? Tlanixtelotl, luz. Asentí con la cabeza, sintiéndome desilusionado y tonto. Había algo más en la escritura pintada que reconocer. Solamente el dibujo de un diente. Por si no me había dado cuenta, todavía el gobernador lo explicó más claramente. La escritura pintada y la lectura son para aquellos que han sido adiestrados en esas artes, hijo de Tepezalán, y me dio una palmada de hombre a hombre en el hombro. Requiere de mucho trabajo y mucha práctica, y solo los nobles tienen suficiente tiempo de ocio para esta clase de estudio. Pero admiro tu iniciativa. Cualquiera que sea la ocupación a la que te vayas a dedicar, joven, la llegarás a desempeñar muy bien. Supongo que el hijo de Tepetzalan debería haber tomado en cuenta la clara insinuación del señor Garza Roja y seguido los pasos de Petzalán, deshabilitado y con la vista débil. No podía ambicionar demasiado o pensar siquiera en alguna ocupación venturosa. Podría, eso sí, afanarme en un trabajo aburrido como el de cantero, pero con la barriga siempre llena, como el de un verdadero topo. Quizá hubiera sido una vida mucho menos satisfactoria de lo que yo obstinadamente persistía en encontrar, pero que me hubiese llevado por senderos más lisos y días más tranquilos que aquellos que encontré cuando me fui por mi propio camino. En este momento, mis señores, yo podía haber sido empleado en ayudar a construir
su Ciudad de México, y si el señor Garza Roja hubiera tenido razón al estimar mis habilidades, posiblemente haría una ciudad mucho mejor que la que están haciendo sus arquitectos importados y sus albañiles. Pero dejémoslo pasar, dejémoslo pasar, como yo mismo dejé pasar todo haciendo caso omiso a la orden insinuada por el señor Garza Roja, haciendo caso omiso del orgullo genuino de mi padre por su trabajo y de sus intentos por enseñármelos, haciendo caso omiso de la censura de mi madre, quien se quejaba de que estaba tratando de subir mi vida por encima de la posición social decretada. De entre las insinuaciones hechas por el gobernador, hacia una que no podía ignorar, me había revelado que una palabra pintada no siempre significaba lo que representaba como dibujo, sino también lo que simbolizaba como sonido. Nada más eso, pero fue lo suficiente revelador e interesante como para que siguiera buscando en pequeños fragmentos de escritura en las paredes de los templos, en los rollos de tríbulo de la isla, en el palacio o en cualquier papel que llevara algún mercader viajante, triando y trabajando laboriosamente para descifrarlos. Incluso fui a ver al anciano Tonalpoqui, que me había dado mi nombre 4 años antes, y le pedí que me dejara mirar su venerable libro de dar nombres cuando no lo estuviera usando. Si le hubiera pedido una de sus nietas como concubina en los ratos en los que ella no estuviera ocupada, no hubiera reculado tan violentamente. Me corrió con la información de que el arte de conocer el Tonalmalt estaba reservado para los descendientes de los Tonalpoque y no para mocosos desconocidos y presuntuosos. Quizás eso fuera así, pero puesto que él recordaba mi declaración de que yo hubiese podido darme mi propio nombre también, o mejor, de cómo él lo había hecho. En otras palabras, que él era viejo, asustadizo y tramposo, que no podía leer el tonal mal mejor de lo que yo hubiera podido hacer en aquel entonces. Tomo agüita. Una tarde me encontré con un extranjero, Chimali, Tlali, algunos otros muchachos y yo habíamos estado jugando juntos toda la tarde. Así es que Tzitzilini no estaba con nosotros. En una plaza bastante distante de nuestra aldea encontramos el casco de un cali viejo y putrefacto y estuvimos tan absurdos jugando a los rameros que nos sorprendió Tonatiuh cuando con su cielo enrojecido dio su llamada de advertencia de que se estaba deparando para irse a dormir. Teníamos que recorrer un largo camino hasta llegar a casa, y Tonatiuh se apresuraba a su cama más rápido de lo que nosotros podíamos caminar. Así es que los otros muchachos echaron a correr. A la luz del día, yo hubiera podido seguirlos, pero con la semioscuridad del atardecer me vi forzado a moverme más despacio y caminar con más cuidado. Probablemente los otros nunca me echaron de menos. Como sea, pronto se perdieron en la distancia. Llegué a cruce de dos caminos en donde había una banca de piedra. Perdón, había una banca de piedra. Hacía algún tiempo que no pasaba por allí, pero recordé que la banca tenía varios símbolos grabados, y me olvidé de todo. Me olvidé de que estaba ya casi oscuro como para que pudiera ver los grabados, ya no digamos descifrarlos. Me olvidé de por qué estaba allí la banca. Olvidé todas las cosas que me echaban y me podrían caer sobre mí en cuanto sobreviniera la noche. Incluso oí cercano el grito de un búho, y no presenté atención a ese presagio del mal agüero. Había algo que leer allí, y no podía seguir adelante sin tratar de hacerlo. La banca era lo suficientemente larga para que un hombre pudiera tenderse en ella, si es que podría acomodar sus espaldas en las aristas de la piedra tallada. Me incliné sobre las marcas y me fijé en ellas, trazándolas tanto con mis dedos como con mis ojos. Un momentito. Me fui moviendo de un lugar a otro,
hasta que casi me dejé caer sobre las piernas de un hombre que estaba allí sentado. Di un salto hacia atrás, como si hubiese quemado, y murmuré una disculpa. "Mm, Mixpancinco", en su angustia presencia. Con la misma cortesía, pero cansadamente, él me dio la respuesta acostumbrada. Simo Panolti, a su conveniencia. Durante un momento nos miramos fijamente. Supongo que lo único que él vio fue un muchachito desaliñado, cegado de unos 12 años. Yo no podía distinguirlo en detalle, parte porque la noche había caído sobre nosotros y parte porque había saltado lejos de él, pero me podía dar cuenta de que era un forastero, o por lo menos lo era para mí, ya que su manto de buena tela estaba manchado por el viaje, sus sandalias gastadas por el mucho caminar y su piel cobriza polvorienta por la tierra del camino. ¿Cómo te llamas, muchacho?, me preguntó al fin. Bueno, me dicen Topo, empecé. Puedo creer eso, pero ese no es tu nombre. Antes de que pudiera contestarle, me hizo otra pregunta. ¿Qué estabas haciendo hace un momento? Estaba leyendo Yankee Katsin. Realmente no sé qué había en él, pero me hizo darle el título de señor forastero. Estaba leyendo lo escrito en la banca. ¿De veras?, lo dijo cansada e incrédulamente. Nunca te hubiera considerado un joven noble y educado. ¿Y qué es lo que dice la escritura? Dice, del pueblo de Xaltocan, para que el señor viento de la noche descanse. ¿Alguien te dijo eso? No, señor forastero, discúlpeme, pero ¿me ve? Me moví lo suficientemente cerca para apuntar. Este pico de pato aquí significa viento. No es un pico de pato, dijo caer el hombre. Es una trompeta por la cual el dios sopla los vientos. Oh, gracias por decírmelo, mi señor. De todas formas, significa Ejecatl. Y esta otra marca de aquí, todos estos párpados cerrados, significan Yoali. Yoali Ejecatl, viento de la noche. De veras sabes leer, ¿eh? Muy poco, mi señor, no mucho. ¿Quién te enseñó? Nadie, señor forastero. No hay nadie en Xaltocan que enseñe este arte. Es una lástima porque me gustaría aprender más. Entonces debes ir a otra parte. Supongo que sí, mi señor. Te sugiero que lo hagas ahora mismo. Estoy cansado de oírte leer. Ve a otra parte, muchacho, a quien llaman Topo. Oh, sí, por supuesto, señor forastero. Mixta Mixpan 5. Simopan... Simopanoli. Volteé una vez más la cabeza para verlo por última vez, pero él estaba más allá del alcance de mi corta vista. O había sido tragado por la oscuridad, o simplemente se había ido. Encontré en mi casa un coro formado por mi padre, mi madre y mi hermana, que expresaban una mezcla de preocupación, alivio, consternación y enojo por haber estado tanto tiempo solo en la oscuridad. Pero hasta mi madre se quedó callada cuando le expliqué cómo había sido detenido por el inquisitivo forastero. Ella estaba quieta y callada. Tanto ella como mi hermana miraban a mi padre con los ojos muy abiertos, quien a su vez me contemplaba con esa misma expresión. ¿Te encontraste con él?, dijo mi padre roncante. ¿Te encontraste con el dios y él te dejó ir? ¿El dios del viento de la noche? Desvelado toda la noche, traté sin ningún éxito de ver cómo un dios al brusco viajero polvoriento y cansado, aunque si él había sido viento de la noche, entonces por tradición se me concedería el deseo de mi corazón. Solamente había un problema. Aparte de desear aprender a leer y escribir correctamente, no sabía cuál era el deseo de mi corazón, o no lo supe hasta que se me concedió, si es que eso fue así. Ocurrió un día cuando estaba trabajando como aprendiz en la cantera de mi padre. No era un trabajo pesado. Se me había nombrado vigilante de la gran fosa durante el tiempo que todos los trabajadores, dejando allí sus aperos, iban a sus casas para la comida de mediodía. No es que hubiera allí mucho riesgo de robo por parte de humanos, pero si se dejaban los aperos sin vigilancia, los pequeños animales salvajes iban a roer las asas y mangos, salados por la absorción del sudor de los trabajadores. Un pequeño berraco espín podría roer totalmente una pesada barra de ébano durante la ausencia de los hombres,
Por fortuna, mi sola presencia era suficiente para que esas criaturas buscaran su sal en la playa, ya que una manada de ellos hubiese podido invadir el lugar, pululeando ante mí sin ser vistos por mis ojos de topo. Ese día, como siempre, Tzitzit- Tzi- Tzitzilini corrió fuera de casa para traerme mi itocatl, mi comida del mediodía. De un puntapié se quitó sus sandalias y se sentó a mi lado sobre la hierba de la orilla de la cantera, parloteando alegremente mientras yo me comía mi ración de pescaditos deshuesados y blancos del lago, enrollados en una tortilla caliente. Habían venido envueltos en una servilleta de algodón y todavía estaban calientes de fuego. Noté que mi hermana estaba también acalorada. Aunque el día era frío, su rostro estaba sonrojado y abanicaba el pecho con el escote cuadrado de su blusa. Los rollos de pescado tenían un ligero sabor agridulce poco común. Me pregunté si Tsitsi los había preparado en lugar de mi madre, y si era por eso que estaba parloteando tan volublemente, a fin de que no la embromara por su falta de pericia en la cocina. Sin embargo, el sabor no era desagradable. Yo tenía mucha hambre y quedé completamente lleno cuando terminé de comer. Chitsi me sugirió que me recostara y digiriera mi comida cómodamente. Ella vigilaría para que no entrara ningún berraco espín. Me recosté sobre mi espalda y miré hacia arriba, hacia las nubes antes podía ver claramente dibujadas en el cielo. Que antes podía ver claramente dibujadas en el cielo. En ese momento no eran más que manchas blancas sin forma en medio de desdibujadas manchas azules. Para entonces ya me había acostumbrado, pero en un momento algo le pasó a mi vista que vino a perturbarme. El blanco y el azul empezaron a girar como torbellino. Al principio, despacio, después más rápido, como si un dos allá arriba empezara a menear el cielo con un molinillo para chocolate. Sorprendido, traté de sentarme, pero de pronto me sentí tan mareado que me caí de espaldas otra vez sobre el césped. Entonces sentí una sensación muy extraña, y debía ser algún ruido raro, porque Tsitsi se inclinó sobre mí y miró mi rostro. A pesar de estar confundido, tuve la impresión de que ella estaba esperando que algo sucediera. La punta de su lengua se asomaba entre sus blancos dientes, y sus ojos rasgados me miraron como buscando alguna señal. Luego sus labios sonrieron traviesamente, se pasó la lengua por sus labios, sus ojos se agrandaron con una luz casi de triunfo, y ella se veía en mis propios ojos. Su voz parecía un extraño eco veniendo de muy lejos. Tus pupilas se han vuelto muy grandes, mi hermano, dijo, pero como seguía sonriendo, no me sentí alarmado. Tus iris están apenas parduzcos, casi enteramente negros. ¿Qué ves con esos ojos? Te veo a ti, hermana, dije, y mi voz era torpe. De alguna manera te ves diferente, te ves... ¿Sí? Dijo sucesivamente. Te ves tan bonita, dije. Pues no pude evitar decir eso. Como cualquier otro muchachito de mi edad, se esperaba que despreciara y desdeñara a las muchachitas, si es que me dignaba mirarlas, y por supuesto que la propia hermana se la desdeñaba más que a cualquier otra muchacha. Sin embargo, yo me había dado cuenta desde hacía mucho que Tsitsi iba a ser muy bonita. Aunque no lo hubiera oído comentar por los adultos, hombres y mujeres por igual, quienes detenían el aliento en cuanto lo notaban. Ningún escultor podía haber captado la gracia sutil de su joven cuerpo. Aunque la piedra o la arcilla no se muevan, y ella daba impresión de estar siempre en un movimiento continuo y ondulante, aun cuando estuviera estática, ningún pintor podía mezclar los colores oro cebado de su piel ni el color de sus ojos, ojos de gacela delineados con oro. Sin embargo, en aquel momento algo mágico había sido agregado, y fue por eso que no pude rehusar dar crédito a su belleza, aunque no lo deseara. La magia estaba visible alrededor de ella, como esa áurea neblina de joyas, de agua, que cuando sale el sol, inmediatamente después de llover, se ve en el cielo. Hay colores, dije con mi voz curiosamente torpe. Tiras de colores, como la neblina y las joyas de agua, todas alrededor de tu cara, mi hermana, la incandescencia del reojo, y afuera de este púrpura encendido, y... ¿Si sientes placer cuando me ves? Me preguntó.
Si es eso, tú me lo das. Sí, placer. Entonces cállate, mi hermano, y deja que te dé placer. Jade, su mano estaba debajo de mi manto. Recuerda que todavía me falta un año para usar el Naxtlatl. ¿Qué se supone que es lo que estoy leyendo ahora? Esto me está preocupando. Taparrabo. Debía haber pensado que el gesto de mi hermana era muy atrevido, una afrentosa violación de mi intimidad, pero por alguna causa no me lo pareció, y de cualquier modo me sentía demasiado torpe para levantar mis brazos y rechazarla. Casi no sentía nada, solamente me pareció que una parte de mi cuerpo estaba creciendo, una parte que nunca había notado que creciera. Había cambiado también, del mismo modo, el cuerpo de Tsitsi, y sus pechos jóvenes se veían más ordinariamente como modestos montecillos debajo de su blusa, pero ahora podía ver sus pezones contraídos golpeando contra la fina tela que estoy leyendo, que los cubría, como si fueran pequeñas yemas de dedos, ya que ella estaba arrodillada sobre mí. Me las arreglé para levantar mi cabeza, que sentía muy pesada, y contemplé aturdido mi tepule, que ella manipulaba con su mano. Nunca antes me había ocurrido que mi miembro pudiera salirse lejos de la vaina de su piel. Pero que... yo no... Esto era historia, ¿no? ¿Por qué? Se siente que estoy leyendo una novela más 18. Ayuda. Alguien distráigame. Pero en ese momento, al resbalar su piel hacia atrás, se convirtió en una columna rojiza con una terminación bulbosa, y se parecía más a un pequeño hongo lustroso que... ¡Por favor! Lo que hacía... apre- Ok, ¿nos saltamos esta parte? Ya no quiero leer eso a detalle. Please. Creo que me voy a saltar la parte donde... Ajá, ajá, y su mano, ajá, 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 ajá. Eh, a ver, voy a continuar desde acá. ¿No regresa Fray Domingo? Continuó, mis señores, pues pero muy bien. Entonces regresó a lo alto de la colina, tan distante y tan lejana, en donde yacía aturdido y maravillado, mientras mi hermana trabajaba afanosamente para tomar ventaja de mi condición. Como decía su tepeli estaba abierto por sí mismo, desbordándose como una flor. No, espérenme, todavía falta. Ajá, 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 ajá. Yo no voy a leer esto. Yo no voy a leer esto. No quiero leer esto. No me hagan leer esto. Ajá, 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 ajá. Ok, voy a saltarme. Ok, ellos ya entendimos que hicieron ajá. Yo no quiero leer eso a detalle. No quiero leer eso a detalle. Así que vamos a ponerlo desde que ya terminaron y ajá. Dice, ¿te arrepientes, mi hermano? ¿Arrepentirme? Exclamé espantado y haciendo volar una codorniz que paseaba por el césped cerca de nosotros. Entonces, ¿lo podemos hacer otra vez? Murmuró todavía sin mirarme. Pensé acerca de eso. ¿Es que se puede hacer otra vez? Interrogué. La pregunta no era tan estúpidamente jacosa como sonaba. Dije eso en una ignorancia comprensible. Mi miembro se había deslizado fuera de ella y ya hacía en el momento. Ajá,
Ajá, no se me puede ridiculizar por haber pensado que quizás un hombre solamente se le estaba permitido una experiencia como esa en toda su vida. No quiero decir que en ese momento, dijo Tsitsi, los obreros regresarán de un momento a otro, pero ¿lo podemos hacer otro día? Ayos, sí podemos, todos los días. Levantándose sobre sus codos y mirándome la cara, sus labios sonrieron de nuevo traviesamente. ¿Y tendré que engañarte la próxima vez? ¿Engañarme? Los colores, los colores que viste, el mareo y el entorpecimiento. Cometí un gran pecado. Mi hermano, robé uno de los hongos de su urna del templo de la pirámide y lo cociné con tus pescaditos, con tus pescados. Ella había hecho algo osado y peligroso, aparte de pecaminoso. Los pequeños hongos negros eran llamados Teonacatl, carne de los dioses, lo que indicaba cuán escasos y preciosos eran. Los conseguían a un gran precio, en alguna montaña sagrada de lo más profundo de las tierras mixteca, y eran para que los comieran los sacerdotes y adivinos profesionales. Y solamente en aquellas ocasiones muy especiales en que fue necesario ver futuro, y seguramente hubiera matado a Tsitsi en el mismo lugar de haberla sorprendido buscando algo tan sagrado. No, nunca me vuelvas a hacer eso, le dije. ¿Por qué lo hiciste? Porque, porque quería hacer lo que acabamos de hacer y temía que tú te resistieras y te dabas cuenta claramente de lo que estábamos haciendo. Ahora me pregunto si lo hubiera hecho. No me resistí entonces, ni tampoco ni una sola vez después, y cada una de las experiencias subsecuentes fue igualmente maravillosa para mí, aun sin el encanto de los colores y el vértigo. Sí, mi hermana. Sí, mi hermana y yo copulamos innumerables veces durante los años siguientes, mientras estuve viviendo todavía en mi hogar, cada vez que teníamos oportunidad durante el tiempo de la comida en la cantera, en partes despobladas en la playa, 2 o 3 veces en nuestra casa cuando sabíamos que nuestros padres se ausentarían por un tiempo conveniente. Los dos aprendimos mutuamente a no ser tan desmañados en el acto, pero, naturalmente, los dos éramos inexpertos. Ninguno de nosotros hubiera pensado en hacer estos actos con ninguna otra persona, así es que no sabíamos mucho cómo enseñarnos el uno al otro. No fue hasta sino más tarde que descubrimos lo que podíamos hacer conmigo arriba y después de eso inventamos otras posiciones números. Ya, 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 sí, 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 sí. No especifiques, please, please. Así pues, mi hermana se deslizó fuera de mí y se desperezó lujuriosamente. Nuestros vientres estaban húmedos y manchados. Ah, ah, no, no, no voy a leer eso. Ajá. Luego volvió, ajá. Se arregló nuevamente su ropa arrugada, me besó en los labios diciéndome gracias, que debía haber pensado en decir yo primero. Acomodó la jarra entre la servilleta del Itacal y se fue corriendo por el hebroso declive, brincando alegremente, como la niña que en realidad era. Allí entonces, y de esa manera, mis señores escribanos terminaron los caminos y los días de mi niñez. Yo creo que lo podemos dejar hasta aquí. Es la verdad un poco turbio. No sé por qué, pero siento que cada capítulo se está esmerando en ser más turbio que el anterior. Digo, en la primera parte mencionó algo sobre sacrificio humano, pero, ajá, la segunda parte fue lo de el accidente del tipo este. Y ahorita directamente describió cada cosa de, ajá, por favor, por favor, que solo lo haya querido decir porque fue su primera vez y ya no mencione los detalles de esto después, por favor. Lo suplico. Ahora entiendo un poco a lo que se refería el fraile. No puede ser. Bueno, entonces yo creo que sería bueno terminar el directo en esta parte.
ya cumplimos con la parte de hoy. Mañana, ¿qué día es? Mañana es jueves. Mañana todavía continuaremos con la lectura. Posiblemente el viernes no vaya a haber lectura porque, como había mencionado anteriormente, esa lectura no es tanto porque yo sea mucho de leer, sino más bien por parte de un trabajo de la escuela. Así que tengo que hacer un pequeño resumen de lo que llevo hasta el momento. Y y no podría completarlo, por lo menos no la parte que lea en la noche del viernes. Puede que sí lo haga, puede que no. Ya lo veremos con más calma el día viernes. Si sí o no. Ya veremos cómo nos ajustamos. Entonces, si hay alguien, si alguien se pasó por acá, si alguien aprovechó a escuchar este stream para dormir, si, si alguien escuchó atentamente esto y se perturbó tanto como yo de lo que estaba narrando este señor, pues díganme, bueno, no díganme, no necesitan comentar nada. Eh, Se entiende, esto es muy, ajá, esa parte fue demasiado, sentí que estaba leyendo una novela erótica, no puede ser, pero no. Ok, esperemos que las siguientes partes no sean tan descriptivas en ese tipo de sentido. Sé que hay cosas que se necesitan describir, pero esa parte no era necesaria. Solo pudiste haber dicho que pues hiciste eso y ya. Pero ok. Bueno, entonces hasta aquí hasta aquí llega el directo de hoy. De verdad, de verdad que sí me dejó traumada la última parte. En serio, en serio espero que el libro no toque ese tema tan así otra vez. Porque siento que me pueden hasta terminar baneando. Parecía una novela de otro tipo. Así que eh, nos vemos. Espero que tengan una bonita noche. Si se quedaron y ya se quedaron mimidos, por favor, si llegan a tener un sueño erótico, una disculpa, no era mi intención. Si, si pues simplemente se quedaron descansados, pues gracias. Significa que sí puedo llegar a ser relajante para ustedes. Y si hay alguien que por allí está que se quedó despierto, pues le agradezco por haber estado escuchando todo este relato el día de hoy. Ya es hora de que me retire. Tengo que irme a recostar, a mimir y a meditar un poco de la lectura del día de hoy. Así que nos vemos. Se les quiere mucho. Este fue su querido VTuber Raito, que está pasando una temporada de streams de lectura. Si yo posiblemente me detenga después de esto, pero si a futuro les apetece que haga algo parecido, pero leyendo otros libros, no sé. Por ejemplo, una saga que sí ya había yo comenzado era Las Crónicas de Narnia, ya que es algo un poco más corta. Si alguien quisiera que en algún futuro fuéramos por un camino similar, pues podemos verlo. Si no, pues podemos regresar a lo anterior. Pero por lo menos hasta que nos acabemos este libro vamos a intentar hacer algo así. Y ya ven como esta tarde puede haber directos también de Chin.
fuera de estuvo muy bueno el directo de temprano. Si quieren ver algo muy divertido, les recomiendo verlo por ahí después. Igual mis directos y actuales y pasados, que también fueron hechos en otra plataforma, están subidos en mi cuenta de YouTube, la que dice Raito Cable God. Lo pueden ver en mi perfil si desean. Pero, de acuerdo, creo que ya extendí un poco de más la, la despedida. Ahora sí, mis pequeños, que pasen bonita noche. Se les quiere un montón. Chao.